Hola compañeros, el tema a tratar el día de hoy es la variación sociolingüística, las variables sociales. Un tema importante que ha permitido conocer que las variaciones sociales que influyen sobre la variación lingüística lo hacen de un modo específico en cada comunidad y respecto a fenómenos lingüísticos concretos. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Jazmín Becerra, Belkis Campos, Dalía Herrera y quien les habla, Ingrid Malpica. Iniciamos a continuación con los factores sociales que muestran una mayor capacidad de influencia sobre la variación lingüística. En este caso, las variables son la variable de sexo, la edad, el nivel de instrucción, la variable de profesión, el nivel sociocultural y la etnia, entre otros que también nos han de interesar. A continuación daremos paso a la variable social de sexo. Variable de sexo. El término sexo se refiere a la distinción biológica femenino-masculino, hombre o mujer, pero aunque se ha usado y se sigue usando dicho término en sociolingüística, algunos estudiosos han preferido sustituirlo por el de género. En el ámbito de los estudios hispánicos de la sociolingüística, la investigación sobre las características del habla de la mujer se han centrado en el estudio del discurso literario o en el habla oral. Generalmente, esta covariación ha sido tenida en cuenta dentro de los trabajos más amplios referidos a comunidades de hablas. Con mayor frecuencia se han atendido a las variantes fónicas y en menor medida a las léxicas, de manera que resultan aún escasos los trabajos sobre morfosintaxis o léxico y los que atienden a la planificación u organización del discurso, frente a otras variantes tenidas en cuenta por la sociolingüística como la edad, la religión, la etnia, entre otros. La variable de sexo ha sido menos considerada, aunque en ese sentido es justo destacar la tarea de los estudios pioneros sobre dialectología y sociolingüística en los que se postula su relevancia para la variación lingüística. De algunos de estos trabajos se desprende que esta variable puede no resultar muy productiva, sobre todo en comunidades con una variedad lingüística frecuentemente estará variada, pero es un concepto básico y decisivo en algunos casos, y en esta forma los análisis actuales ponderan que este factor, la variable de sexo, ha influido, por ejemplo, en el actual ensordecimiento del yeísmo reilado porteño, aunque no se sabe muy bien porque ni se pueden ofrecer explicaciones satisfactorias para todos. En una breve síntesis, como características del sexo femenino, se suelen señalar las siguientes: el arcaísmo o el conservadurismo, la innovación, la fidelidad a normas de prestigio, una cierta desnivelación en la actualización lingüística femenina. Pero por encima de estos ya casi tópicos sociolingüísticos, hay que tener muy presente que en el sexo no es un factor sociocultural en sí mismo, sino que pone en marcha otros condicionamientos que son verdaderos responsables en la determinación del habla femenina. Estos condicionamientos son de la configuración social de la comunidad que se estudie, de la propia organización interna de la lengua que se trate, del tipo de competencia lingüística de los hablantes que la integren y del tipo discursivo que se analice. Una de las variables sociolingüísticas más estudiadas, analizadas y comentadas es la del sexo o género. Su correlación con las distintas variantes lingüísticas resulta muy significativa, ya que en principio hombres y mujeres hablan de forma diferente, pero ante una realidad que parece clara, tanto la nomenclatura, sexo o género, así como las teorías existentes y su aplicación resultan muy controvertidas, ya que están implicadas variadas características biológicas, culturales y sociales. Así pues, una de las cuestiones cruciales en este tema es si la diferencia entre hombres y mujeres se debe a su propia naturaleza o son aprendidas culturalmente desde la infancia. Variable de edad. Se conviene que los niños sean enseñados de maestros inteligentes y curiosos al tiempo de la niñez, ya que en efecto los factores sociales no tienen por qué funcionar de igual manera en todas las comunidades. Hemos hallado la conclusión de que los alumnos de mayor edad
tienden, por norma general, a presentar un mayor grado de conocimiento que los alumnos de menor edad. Esto demuestra que los informantes, conforme cumplen años de escolaridad, adquieren mayor conocimiento lingüístico. En el caso de estudiantes adultos, muestran propuestas es postergar asimismo la enseñanza del plano morfológico o al menos proceder a una enseñanza progresiva del mismo, intercalando las reglas del funcionamiento. Conocemos ahora las de los bebés. Dentro de la adquisición del lenguaje infantil encontramos las pronunciaciones del tata, dada, gaga, que el bebé repite para comunicarse con sus padres. Por otra parte, el llanto es otra parte de la comunicación no verbal que los niños desarrollan. En las etapas de la juventud es donde empezamos a manifestar algunos problemas. En los jóvenes, el más importante es la identificación del género y el uso del código. Muchos jóvenes también tienen este dilema, entre los cuales el código, como lo observaremos a continuación. Como hablan los jóvenes: bonito, chido, ¿qué hay? ¿Qué onda? Flojera, hueva, esto de la forma verbal. Ahora miremos a los adultos. En muchas comunidades hay palabras que solo pueden ser usadas hombres o solo mujeres, adolescentes y adultos. Tienen su forma de comunicación obviamente en su propio género. Todos los seres hablantes de una o más lenguas saben que para poder comunicarse tienen que hacerlo de la forma que se adecua. Ancianos. Este grupo de personas pertenecen al grupo más grande de cada comunidad. Suelen comunicarse de la manera en que lo hacían cuando eran jóvenes, ya que, como saben, en tiempos pasados la comunicación verbal se daba de una forma más respetuosa. El repertorio de todo esto no tiene nada que ver, el resultado es otro, ya que estos son determinados a través del proceso que desarrolla una lengua y también a través de la edad y el género. El lenguaje es lo que siempre tendremos en constante evolución y estará ahí para adaptarse a nosotros y al propósito con el cual queremos usarlo. En lo personal, nos parece injusto calificar al lenguaje como bueno o malo, ya que eso solo podría determinarlo cada hablante a través de sus experiencias, puesto que cada uno tiene su propia percepción. El concepto de modo de vida presentado por Hop-Rupp y desarrollado por Milroy pone en relación las redes sociales de pequeñas dimensiones con otras estructuras o grupos sociales de mayor entidad. Los modos de vida responden a un modelo en el que los grupos sociales son considerados como entidades internamente estructuradas y relacionadas con otros grupos. En este modelo, la conducta lingüística obedece más al poder de determinación de las redes y de las estructuras en las que se mueven los hablantes, que a los atributos percibidos como característicos de ciertos grupos sociales. Se da prioridad al tipo de actividad laboral y familiar y a las relaciones que los hablantes mantienen con otros miembros del grupo. Un modo de vida que propuso Hop-Rupp y Milroy es el modo de vida 1, unidad primaria de producción, en la que se encuentran la agricultura, pesca, pequeños servicios, relaciones cooperativas entre compañeros de profesión, familia implicada en la producción, autoempleo, escaso tiempo libre. Cuanto más se trabaja, más se gana, redes sociales densas y múltiples. Hemos de señalar finalmente que la utilidad del concepto de modo de vida en sociolingüística requiere mayor experimentación. Por más que esté llena de sugestivas posibilidades, dentro del mundo hispánico se ha propuesto su utilización de forma experimental y algo marginal. Para el estudio del español de la Ciudad de México, vinculado a Presea, Lastra y Martín Butragueño en el año 2000, han propuesto un sistema que asigna valores numéricos a los hablantes según su modo de vida y que consiste en sumar los valores asignados al modo de producción del hablante, al tipo de relación familiar y al empleo del tiempo libre. Para los modos de producción se distinguen 8 categorías: tradición semirural, empleo informal, pequeños comerciantes, subempleados, obreros, burócratas, cuellos blancos y profesiones liberales. Para las relaciones familiares se identifican 3 categorías: familia implicada en la producción,
separada de la producción y ceñida a la carrera. Y también se divide en 3 categorías para el empleo del tiempo libre: poco, claramente delimitado e innecesario. A partir de aquí se puede analizar la correlación con las variables lingüísticas. La variable social. La profesión suele incluirse entre los factores integrantes de la clase social o de nivel sociocultural y por lo tanto en muchos estudios no han tenido ningún protagonismo singularizado. Los problemas que se presentan en la variable de profesión son parecidos a los de otras variables. Las categorías profesionales que manejan lo sociolingüístico son tomadas casi siempre en las investigaciones sociológicas, que suelen proponer 7 grupos, como lo ha distinguido Samper en Las Palmas. Primero, obreros sin calificar. Segundo, obreros con cualificación. Tercero, empleados medios. Cuarto, pequeños empresarios autónomos. Quinto, medianos empresarios. Sexto, profesionales liberales. Séptimo, altos directivos y grandes empresarios. Bentivolio y Sedano, sin embargo, han distinguido como 5 categorías, contando también con la opinión de especialistas en sociología. Primero, buhoneros y vendedores ambulantes, obreros no especializados urbanos, obreros campesinos, servicio doméstico, servicios no especializados. Segundo, pequeños comerciantes, secretarios, oficinistas, obreros especializados, artesanos, mecánicos, vendedores en tiendas, cobradores, ayudantes técnicos, policías y guardias y soldados. Tercero, profesionales universitarios, personal docente de educación media y primaria, pequeños empresarios y productores, intermediarios técnicos, supervisores. Cuarto, profesionales universitarios de libre ejercicio, gerentes medios del sector público y privado, militares con graduación, medianos empresarios y productores, docentes universitarios. Quinto, altos funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, altos oficiales del Ejército, grandes empresarios privados, grandes hacendados, altos ejecutivos del sector público y privado. La procedencia geográfica del hablante y el barrio de residencia son variables pertinentes para la correcta interpretación de algunos fenómenos sociolingüísticos. Esto ocurre con regularidad en los estudios sobre comunidades del mundo hispánico, en las que durante los 50 años se ha dado a importantísimos movimientos migratorios del campo a la ciudad. Aparte de ser un factor ligado a nivel socioeconómico de los individuos, el barrio es un elemento muy relacionado con la variable procedencia geográfica, porque es habitual la concentración de individuos en un movimiento original en una misma zona de la ciudad. Hay barrios tradicionales en los que viven personas cuya ascendencia es originaria del lugar y barrios receptores de inmigrantes. Esto a su vez tiene repercusiones lingüísticas muy importantes. ¿Por qué? En el caso de España, por ejemplo, al hablar de procedencia se está haciendo alusión implícita a una dimensión geolingüística. La gente de cierto origen, usuaria de cierta variedad lingüística, dialecto, puede haberse asentado principalmente en un barrio determinado y la de otro origen geográfico-lingüístico en una zona distinta. En algunos barrios periféricos de Madrid hay una importante concentración de personas procedentes de Extremadura o de Andalucía, lo que les confiere una peculiar imagen lingüística, sobre todo cuando se compara el habla de los inmigrantes con la de sus descendientes de primera y de segunda generación. La importancia de los barrios en el desarrollo sociolingüístico de las ciudades puede llegar a ser muy grande. Raza y etnia. Las diferencias lingüísticas entre personas de distinta raza o de etnia diferente en una comunidad son reflejo de la distancia que existe entre unos grupos y otros, así como el grado de integración y convivencia social. Así pues, la raza no es factor que condicione pese al habla de una comunidad. Estos argumentos contrastan con la tesis de Jessen, que sostenía que la diferencia lingüística entre blancos y negros están unidas a diferencia genética en la capacidad intelectual de unos y otros. Para López Morales, sí existe diferencias de nivel sociocultural. Estas suelen ser de carácter cuantitativo, especialmente cuando se dan en ciudades dinámicas, como posibilidades de movilidad social para todos sus miembros, sean de la raza o la etnia que sean. La diferencia de raza o de etnia en el mundo hispánico, ligadas a veces a diferencias religiosas, han originado algunos fenómenos dignos, al menos de una rápida reseña, aunque se trate de situaciones de convivencia de lenguas que de variaciones lingüística propiamente dicha, no podemos dejar de comentar en un epígrafe sobre la raza y etnia algunos aspectos sociolingüísticos relativos al contacto del romance con la lengua árabe, al habla de los judíos y de los gitanos y a los criollos de los esclavos llevados a América desde África.
Finalmente, podemos concluir que la lingüística en los individuos es afectada de manera constante por las variables mencionadas a lo largo del presente documento, las cuales son la variable del sexo, la edad, clase social, modo de vida y la variable de la profesión, un proceso en constante construcción.